Buenos días con todos. El día de hoy agradecemos su presencia en esta nueva telecapacitación del Centro Nacional de Telemedicina. El día de hoy estamos junto con el tema macro de genética y con el tema de pruebas genéticas, cuándo indicarlas, junto con la doctora Milagros Dueñas. Ella es especialista en genética médica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con maestría en salud pública de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, con maestría en docencia e investigación en salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jefe del Servicio Asistencial de Genética del Hospital Nacional Edgardo Revalletti Martins, presidenta de la Comisión Consultiva Institucional que evalúa el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras y huérfanas de salud. Le damos la bienvenida a la doctora y gracias por participar. Le damos el pase, doctora. Participantes, es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder continuar con este microprograma de genética que tiene el objetivo de brindar capacitación tanto a los profesionales de la salud, de otras especialidades y atención primaria, así como a la población general sobre algunos aspectos básicos de la genética. Entonces, vamos a recordar algunos conceptos básicos antes de poder hablar de las pruebas genéticas. Este es el contenido de la charla. Vamos a empezar con los conceptos básicos, qué es el ADN, qué son las enfermedades genéticas, y luego ya nos vamos a enfocar más en el motivo de la charla, que sería la definición, cuál es la utilidad de las pruebas genéticas, por qué someterse a una prueba genética, cuáles son los tipos de pruebas y los beneficios y desventajas. Qué gusto saludar, saludos desde Puno, desde Marfan, Perú. Un gusto que estén aquí con nosotros, acompañándolos, y espero que esta charla sea del agrado de todos. Bien, entonces vamos a recordar algunos conceptos básicos como qué es el ADN, qué es un gen, qué son las mutaciones, qué son los polimorfismos, a qué llamamos genético, a qué llamamos hereditario y congénito, que muchas veces son términos que a veces los usamos de forma indistinta o como sinónimos. Vamos a poder detallar un poquito más cada uno de estos conceptos. Para empezar, ¿qué es un cromosoma? Ya en las clases previas hemos estado hablando sobre el síndrome Down, por ejemplo, que es una enfermedad cromosómica. Solo para recordar que todos nosotros poseemos dentro de nuestra célula el material genético que proviene de nuestros padres, y este ADN está contenido en los cromosomas. Lo normal, la constitución cromosómica del ser humano es que tengamos 46 cromosomas. Si vemos en el dibujo, del 1 al 22 son iguales tanto en varones como en mujeres, y el último par es el que define el sexo, en el caso de la mujer XX, en el caso del varón XY. Entonces, todo nuestro material genético, o la gran parte, está contenido en el núcleo celular y corresponde a nuestro ADN nuclear. Además, tenemos también un poco de material genético que está en el citoplasma dentro de las mitocondrias, y a esto vamos a llamar el ADN mitocondrial. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de la condición genética que podamos sospechar, podemos requerir un estudio de ADN nuclear, o más esporádicamente un estudio de ADN mitocondrial si lo que sospechamos es una enfermedad de este tipo. Entonces, en resumen, podemos decir que los cromosomas entonces es la constitución genética que heredamos de nuestros padres y corresponde a nuestro ADN condensado. ¿En qué momento se forman los cromosomas? Cuando las células empiezan a dividirse y entra en esta fase de división celular, que es la mitosis, o la meiosis, cuando corresponde a las células germinales. Y cada cromosoma tiene toda una hebra de ADN que normalmente, si le estiramos, podría medir cerca de 2 metros, y sin embargo está tan compactado con ayuda de las proteínas nucleares que prácticamente no lo vemos, y podemos observarlo sí con la ayuda del microscopio. Entonces, esto es nuestro cromosoma. Tenemos también nuestro ADN, que el ADN vendría a ser esta secuencia, ¿no?, de características de dos cadenas complementarias, que está conformado por grupos fosfato, por las bases nitrogenadas y por el azúcar, que en este caso es la desoxirribosa en el caso del ADN. Y vamos a ver que estas dos cadenas complementarias van a formar como una escalera en espiral, donde los peldaños van a ser estas bases nitrogenadas, que son citosina, guanina, adenina y timina, y estas van a ser complementarias, ¿no? Una citosina con una guanina y una adenina con una timina son las que se van a unir, y eso es lo normal, ¿no? Ya con el estudio del genoma humano hemos podido ver cuál es la secuencia del ser humano, de todo el genoma, ¿no?, que ha tomado más de 7 años con el apoyo de grandes potencias poder secuenciar el genoma humano, pero
el secuenciamiento, ¿no? Marca un hito en la medicina en general, entre un antes y un después de este descubrimiento, este logro, en la cual muchas potencias mundiales se unieron y justamente permitió entender mejor por qué ocurren ciertas enfermedades en el hombre y no solo eso, sino que también permiten desarrollar nuevas terapias y terapias cada vez más personalizadas y dirigidas sobre todo para ciertos tipos de cáncer, por ejemplo. Bien, entonces nuestro ADN es todo ese material genético también que vamos a heredar de nuestros padres, que nos da características tanto físicas como el tamaño o nuestra talla, el color de nuestros ojos, el color del cabello, el color de la piel, la inteligencia, todas estas características, ¿no? Que tenemos que hace que nos parezcamos entre familia, pero además también nos puede predisponer a ciertas condiciones si es que papá o mamá tienen una variante genética y esto lo puede heredar también en la descendencia, ¿no? Y a veces pasa que hay familias que tienen un hijo con problema genético cuando los padres son completamente sanos. Entonces pueden haber ciertas variantes que no se van a expresar y vamos a ver después por qué ocurre esto. ¿Y qué es un gen? El gen es un término que se utiliza para designar un segmento de ADN que tiene una función y esta función es producir una proteína. Esta proteína a su vez va a ejercer una función de diferentes tipos. En el cuerpo tenemos diferentes tipos de proteínas que pueden ser estructurales como el colágeno, pero también pueden ser proteínas que tienen que ver con el metabolismo de ciertos alimentos. Bien, entonces de todo nuestro ADN, alrededor de un 1% corresponde a gen y un 99% es material genético que en realidad no se expresa y por lo tanto no tiene una función clara todavía y se estima que sea una función más regulatoria, ¿no? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre polimorfismos y mutaciones, o a qué llamamos polimorfismos y mutaciones? En todo nuestro ADN, en los seres humanos, si nos hiciéramos una prueba, incluso entre hermanos, vamos a tener diferencias, ¿no? Ciertos cambios en esta secuencia de letras de las bases nitrogenadas y que pueden ser simplemente parte de la variación normal de la población, y es por eso que cada ser humano es totalmente único, ¿no? Y esto es gracias a los polimorfismos. Estos polimorfismos entonces son cambios en la secuencia de nuestro ADN que tienen que ver más con la diversidad, que son frecuentes, que ocurren en más del 1% de la población. A veces se ha visto en ciertos estudios que determinados polimorfismos, que si bien es cierto no me ocasionan una enfermedad, podrían predisponer a ciertas condiciones, sobre todo de tipo enfermedades multifactoriales, ¿no? Y se están estudiando como por ejemplo polimorfismos relacionados con defectos congénitos, con diabetes, con hipertensión, asma y todas las enfermedades crónicas comunes. Mientras que las mutaciones vendrían a ser estos cambios en el ADN pero que ya van a afectar su función, es decir, que el gen ya no va a producir una proteína normal, sino que va a ser una proteína con una estructura y una función anómala, por lo tanto, no va a ejercer la función que corresponde y esto va a generar una disfunción a nivel de las células, del tejido, del órgano y obviamente de la persona, ¿no? Y va a ocasionar ciertos síntomas dependiendo de dónde se exprese el gen y cuál es la función de esa proteína. O también puede generarse mutaciones o cambios que anulen la función del gen y no exista proteína, una proteína ausente. Entonces, mucho tiene que ver también el tipo de mutación con la función residual que pueda tener la proteína. Y es así que en los casos donde existe ausencia total de la proteína, el fenotipo, los rasgos van a ser o suelen ser mucho más severos que en los que se produce cierta función residual o la proteína tiene una función o una vida más corta, pero que todavía puede ejercer en parte lo que corresponde, ¿no? Entonces, estas mutaciones pueden afectar a todo el gen o parte de él y pueden causar un funcionamiento anormal que va a desencadenar una enfermedad. Y entonces, esa es la diferencia entre los polimorfismos y las mutaciones. Ambos van a hacer cambios en el ADN. La diferencia va a estar en la consecuencia, mientras que los polimorfismos se asocian a la diversidad en el ser humano y generalmente son frecuentes en la población, en más del 1%, las mutaciones van a ser de ocurrencia rara y generalmente van a estar asociadas a enfermedad, que puede variar, ¿no? Entre formas leves, moderadas o severas, dependiendo del tipo de mutación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre genético, hereditario y congénito?
Para esto vamos a hacer uso de estos dibujos para poder entenderlo mejor. Genético, entonces, tiene relación con una alteración en nuestro ADN. Puede ser en el cromosoma, o sea, a nivel ya más macro, o a nivel de una base nitrogenada. Es una mutación, un cambio en el ADN. Entonces, cuando hablamos de enfermedades genéticas, estas enfermedades van a ser causadas por alteraciones o mutaciones en nuestro ADN. Cuando hablamos de hereditario, porque no todo lo que es genético se va a heredar, al menos no en todos los casos, o si yo tengo una condición genética, no necesariamente la heredé de mis padres. Entonces, ¿a qué llamamos una enfermedad hereditaria? Es una enfermedad que está causada por mutaciones que se van a transmitir de generación en generación. Entonces hay condiciones genéticas que ocurren en una persona que tiene padres sanos. A esto llamamos mutaciones de novo. En este caso es una enfermedad que es genética, sin embargo no fue hereditaria, fue de novo, ¿no? En el caso del síndrome Down, por ejemplo, es una enfermedad genética producida por la presencia de un cromosoma 21 extra. Sin embargo, no se heredó de los padres, entonces no lleva la condición de hereditaria. Cuando hablamos de hereditario, cuando usamos este término, cuando hay un riesgo o esto se va a transmitir de generación en generación. Ahora, si ya tenemos un paciente con una enfermedad genética diagnosticada que fue de novo porque sus padres estaban sanos, pero esta persona para sus hijos sí lo puede heredar. Y entonces ahí sí podríamos hablar del término de una condición que podría ser heredable para su descendencia, ¿no? Y cuando hablamos de congénito, ¿no? El congénito viene o hace referencia a una enfermedad que se va a manifestar al nacimiento o durante la gestación. Y hay muchas enfermedades congénitas que no son de causa genética, como por ejemplo la espina bífida, por ejemplo, ¿no? No es puramente genética, de hecho es multifactorial y se ha asociado mucho a la deficiencia de ácido fólico. Entonces, la fortificación de las harinas, ¿no? Como programas a nivel nacional, han disminuido en muchos países y hay evidencia de esto, como por ejemplo en Chile, que la frecuencia de defectos congénitos disminuyó tras la fortificación o las medidas de fortificación de ácido fólico en la harina o el arroz, por ejemplo, ¿no? Entonces, pueden también haber enfermedades congénitas de causa infecciosa, como por ejemplo la microcefalia ocasionada por el virus del Zika o la microcefalia ocasionada por el citomegalovirus congénito, ¿no? Entonces, no todo lo congénito es genético, ¿no? Pero sí, muchas condiciones genéticas pueden incluso manifestarse desde la etapa prenatal, ¿no? Y nuevamente, volviendo al ejemplo del síndrome Down, tenemos embarazos en los cuales hay marcadores ecográficos positivos que me permiten hacer un diagnóstico prenatal. Y entonces, esto va a ser congénito y vamos a poder también diagnosticarlo a través de las pruebas, tanto de tamizaje como pruebas confirmatorias. Muy buenos días a todos los que se están incorporando a la sesión. Em, Bien, entonces vamos a ver con este gráfico qué papel cumple, ¿no? El genoma en nuestra vida, ¿no? De hecho, nuestro genoma, todo nuestro material genético, ya sea en nuestro ADN nuclear como nuestro ADN mitocondrial, viene de ambos padres, ¿no? Específicamente nuestro ADN nuclear, ya que el ADN mitocondrial solo lo heredamos de la madre porque el óvulo es el que da el citoplasma para el nuevo ser, ¿no? Para el cigoto que se está formando. Y el padre solo va a aportar ADN nuclear. Por ahí una característica entonces ya muy específica de las enfermedades mitocondriales, ¿no? Entonces nosotros somos mitad de papá, mitad de mamá y toda nuestra, digamos, carga genética va a tener cierta influencia, ¿no? En características físicas como la altura, color de ojos o enfermedades. Ahora, recordando que no solo nosotros somos expresión de nuestro genoma, sino que también va a haber una interacción con nuestro ambiente, ¿no? Y de hecho, muchas condiciones, sobre todo que denominamos multifactoriales, se van a desarrollar por nuestro estilo de vida, nuestra exposición a ciertos tóxicos, ¿no? Entonces vamos a ver que si bien es cierto, nosotros podemos nacer con ciertas em, potencialidades o ciertas expectativas, ya sea de riesgo de enfermedad o muy por el contrario. Por ejemplo, mis padres son altos, pero sí yo no tuve una adecuada nutrición, ¿no? Los medios socioeconómicos no me lo permitían tener una adecuada salud, entonces mi talla, digamos, expectativa no va a ser la misma que la real, ¿no?
Entonces, influye mucho el ambiente también. Entonces, nosotros finalmente somos producto de la interacción de nuestro ADN con el ambiente. Y esto sobre todo para rasgos humanos comunes, ¿no? Pero también para ciertas enfermedades que vamos a llamar las enfermedades multifactoriales. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque dependiendo del tipo de condición que yo esté sospechando, voy a tener que dirigir una u otra prueba, ¿no? Entonces, por eso es importante recordar desde dónde partimos. Muchas veces tenemos el mal concepto de que una sola prueba me va a dar todo, ¿no? Como si fuera una bola mágica, y a veces eso no es posible todavía. Entonces, tenemos que dirigir y saber hacia dónde vamos a invertir, digamos, nuestros recursos, porque son pruebas que también tienen un alto costo por la tecnología que requieren, y tenemos que dirigirlos bien, y para esto es importante ver los antecedentes, ver el examen físico, y siempre que la parte de la historia clínica, el heredograma, sea nuestra base, ¿no? La parte clínica, la base que va a dirigir hacia dónde voy a encaminar una prueba genética. Recordar también que estos genes, o lo que llamamos la expresión genética o el dogma central de la biología, consiste en la unión de estos tres procesos, ¿no? Estos dos procesos, ¿no? La transcripción, que es la copia del ADN hacia una sola molécula, una hebra, que es el ARN, y esto va a ocurrir en el núcleo. Y luego que este ARN, con toda la maquinaria que incluyen el ADN ribosomal, los ribosomas y el ARN de transferencia, se pueda producir una proteína, ¿no? Una cadena polipeptídica. Entonces, a eso vamos a llamar expresión genética. Y entonces, cuando nosotros querramos hacer una prueba genética o confirmar un diagnóstico, podemos hacer estudio del ADN, podemos hacer estudio del ARN, de otro ácido nucleico, o podemos hacer estudio de la proteína que va a venir de esta información que brinda el ADN, ¿no? Recordar también que las enfermedades genéticas, como definición, son enfermedades causadas por cambios en el ADN. Entonces, para yo hacer una prueba genética, obviamente tengo que sospecharla, ¿no? Tengo que sospechar una condición genética. Recordar también que estas enfermedades están dentro del grupo de enfermedades raras o huérfanas, la mayoría de los casos. No es el caso del síndrome Down, por ejemplo, que hablábamos de la incidencia en las clases previas, que era de 1 en 800 más o menos en la población general. Y para poder definir una enfermedad rara, según la Organización Mundial de la Salud, es aquella que afecta a menos de 5 en cada 10.000 habitantes, o menos de 1 en cada 2.000. Se asocian a mayor morbimortalidad y pueden generar discapacidad. Dentro de la clasificación de las enfermedades genéticas en general, dependiendo de cómo es que se producen, podemos hablar de enfermedades monogénicas, enfermedades cromosómicas y multifactoriales. Y es aquí entonces también donde va a partir, ¿no? El enfoque hacia qué prueba yo voy a solicitarle a mi paciente. Por ejemplo, si yo sospecho del síndrome Down, que es una enfermedad cromosómica, entonces elegiré una prueba citogenética que lo que haga es evaluar mis cromosomas. Si yo sospecho de una enfermedad monogénica, como por ejemplo el síndrome de Marfan, quizás el estudio de cariotipo no me va a ayudar, o no es una prueba de inicio la ideal. Podría ser una prueba de descarte de repente, si es que quiero descartar otras anomalías que me causan talla alta, ¿no? Que me causan algún otro problema de la salud. Y podría ser algo más complementario, pero de inicio tendría que buscar una prueba que me secuencie el gen, por ejemplo, el gen FBN1, que está asociado a la ocurrencia, o a la ocurrencia del síndrome de Marfan, ¿no? Igual, por otro lado, cuando hablamos de enfermedades multifactoriales, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, el autismo, enfermedades psiquiátricas, si es que no hay otro factor que me haga sospechar en alguna condición genética, entonces quizás no sea de mucha utilidad hacer una prueba, ¿no? Porque no vamos a detectar eh, eh, alteraciones, porque son enfermedades multifactoriales, o lo más frecuente va a ser que salgan negativas siempre, ¿no? En el caso del autismo, por ejemplo, va a depender también del examen físico, ¿no? Hay autismo que forman parte de un síndrome, o trastorno del espectro autista que forma parte de un síndrome, ¿no? El TEA sindrómico, o puede ser no sindrómico, si es que no hay rasgos faciales, o la antropometría, no hay nada que nos haga sospechar en alguna condición genética. Quizás hagamos todas las pruebas, va a salir todo negativo. Entonces, si tenemos recursos limitados, quizás sí tenemos que dirigir un poco más y ver a alguien que tenga al menos una o dos características adicionales, ¿no?
Por ejemplo, la fisura labiopalatina generalmente es no sindrómica, pero si adicionalmente a esa fisura veo a un niño con polidactilia, veo a un niño con, de repente con el ojo más pequeño, con microftalmia, con anomalías oculares, o sea, con dos o más malformaciones congénitas, entonces ahí sí estaría indicado hacer una prueba al menos cromosómica, ¿no? Para descartar anormalidades como las trisomías, ¿no? Las monosomías, por ejemplo, ¿no? De acá el 11, en 2 días, vamos a tener otra charla también sobre las enfermedades genéticas y cuándo sospecharlas, ¿no? Entonces, esa charla también va a complementar esta parte de aquí que vamos a hablar sobre las pruebas genéticas en general. Bien, ejemplo de enfermedades monogénicas, además del síndrome de Marfan, la neurofibromatosis, distrofia muscular, fibrosis quística, acondroplasia. En realidad, las enfermedades monogénicas pueden afectar a diversos órganos y sistemas y obviamente van a pasar por diferentes especialidades también. En el caso de las enfermedades cromosómicas, ejemplo de ello, el síndrome Down, síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, que es la presencia de un cromosoma X de más en un varón, que además se asocia a infertilidad, talla alta, el síndrome de Edwards y el síndrome de Patau, que también son trisomías relativamente frecuentes dentro de las enfermedades cromosómicas y corresponden a la trisomía 18 y 13. Y se asocian a malformaciones congénitas y también a un pronóstico más reducido, ¿no? de vida por las malformaciones congénitas a las que se asocia. Ejemplo de enfermedades multifactoriales, defectos congénitos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades psiquiátricas, ¿no? Entre otros. Las enfermedades comunes del adulto también entran aquí. Entonces, para hacer el diagnóstico de una enfermedad genética, siempre tenemos que empezar por los antecedentes, no por una prueba genética, sino primero, ¿qué antecedentes tiene? La historia personal, familiar, el heredograma, el examen físico, la antropometría, exámenes auxiliares de repente de base, bioquímicos, imagenológicos, que nos permitan enfocar mejor el diagnóstico sindrómico para poder dirigir una prueba genética y tener mayor rendimiento en esta prueba, ¿no? De repente, de inicio yo pido un secuenciamiento de un gen y me sale negativo y voy a tener que ir a un panel y luego voy a tener que ir a un exoma, pero si enfoco mejor el caso y veo que de repente son múltiples sistemas y el diagnóstico diferencial es amplio, quizás me saltaría esos pasos y me iría a una prueba genética amplia como un exoma o genoma. Entonces, por eso es que es importante la parte clínica y los antecedentes son la base que van a dirigir hacia qué prueba voy a solicitar o me voy a enfocar, pero no solo eso, sino que también a los que analizan la prueba, e interpretan las variantes, nos permite clasificar mejor estas variantes y interpretar mejor los resultados, ¿no? Recordar también que la elaboración del heredograma es una parte fundamental en la consulta de genética y también para la identificación de familias que puedan estar en riesgo de ciertas condiciones, sobre todo en la consulta médica o consulta profesional, tanto de enfermería, que ven a niños, por ejemplo, en su control de crecimiento y desarrollo, ¿no? Si es que ven algo que sale fuera de lo normal, quizás preguntar, ¿no? Si hay algún antecedente, si hay algún hermanito, ¿no? Que haya tenido el mismo problema, ¿no? Entonces, que amerite poder derivarlo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes puedan aplicarlo también, identificar estas familias en riesgo para poder derivarlas, ¿no? Para luego brindar un diagnóstico, una asesoría genética y prevenir la recurrencia de condiciones genéticas que puedan no diagnosticarse. ¿Qué alertas pueden indicar ciertas enfermedades genéticas y por lo tanto ameritar un estudio genético? La repetición de incidencias como múltiples abortos espontáneos, ¿no? Parejas con una, dos, tres pérdidas, pues amerita hacer un estudio, al menos un estudio de cariotipo a ambos miembros de la pareja, niños nacidos muertos, ¿no? Óbitos fetales o muertes infantiles en más de un miembro de la familia puedan estar haciéndonos sospechar de condiciones dentro del grupo de los errores innatos de metabolismo, ¿no? Enfermedades severas que requieren un mayor estudio. Antecedentes familiares de afecciones comunes en adultos como enfermedades cardíacas, cáncer o demencia, pero que se dan en más de un miembro de la familia, ¿no? En dos o más miembros y sobre todo a edades relativamente tempranas, por ejemplo, cáncer a los 30 años, a los 40 años. Hemos visto jóvenes, ¿no? De 30 años con cáncer de colon o 35 años con cáncer de mama. Lógicamente, por la edad no es esperable el cáncer a esa edad, sino más, es más frecuente en la etapa de adulto mayor
Y cuando vemos cáncer en personas muy jóvenes, incluso en niños, sí o sí va a ser necesario hacer un estudio genético porque la probabilidad de que tenga una causa genética es alta, ¿no? ¿Qué otras alertas me indican, ¿no? Que puede haber una enfermedad genética? El retraso del desarrollo, ¿no? De repente llega a los 2 años y no camina, o llega a los 5 años y no habla, o tiene problemas de la pronunciación. Puede haber también discapacidad intelectual, eso amerita el estudio, ¿no? Hemos tenido muchos pacientes, sobre todo como antecedentes, que venía un segundo hijo con un problema y retrocediendo en el tiempo, el mayor había tenido el mismo problema, entonces, pero de repente se catalogaban mal como parálisis cerebral infantil, ¿no? O discapacidad intelectual, algo pasó en el parto, y ya cuando pasa un segundo y vuelve a repetirse, es ahí donde se empieza a tomar más atención, ¿no? Pero de inicio, si empezamos a estudiar a los niños que tienen un retraso del desarrollo, tienen discapacidad intelectual, podemos prevenir un segundo caso en la familia. Entonces, de ahí la importancia del diagnóstico, de poder tener en cuenta estas alertas para derivar a las familias que pudieran estar en riesgo, ¿no? Defectos congénitos, las dismorfias, ¿no? Ciertos rasgos faciales que están fuera del patrón familiar, ¿no? Problemas de crecimiento también, ¿no? Talla baja, talla alta. Al menos estas son algunas de las alertas, ¿no? Estas banderas rojas que hacen que estos pacientes deban ser derivados, ¿no? Para completar un estudio. Ahora ya entrando al motivo de nuestra charla, vamos a definir qué es una prueba genética. Entonces, una prueba genética es una prueba que analiza una muestra ya sea de sangre, generalmente por el acceso es sangre periférica, pero también puede ser de otros tejidos como la piel, el cabello o algún otro tejido, como por ejemplo el tejido tumoral de una persona, a fin de estudiar su ADN, sus cromosomas o proteínas y detectar si existe alguna modificación o mutación asociada a alguna enfermedad genética. ¿Para qué nos sirven las pruebas genéticas? ¿Cuál es la utilidad? Nos permiten diagnosticar enfermedades, ¿no? Y aquí pasa mucho a veces que pacientes con enfermedades genéticas tienen, tienen un camino largo, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico y es lo que llamamos la odisea diagnóstica, ¿no? Donde van de especialista tras especialista porque la mamá nota algo de repente que no es habitual, que es diferente, ¿no? A los otros hermanos y muchas veces en el poco tiempo que tenemos no podemos distinguirlo de repente, ¿no? Y esperamos a que el niño avance, avance y en el tiempo se va a notar cada vez más este retraso. Entonces, em, si es que los papás notan algo que no va y ustedes que están todo el día con él, hay algo que les llame la atención, entonces insistan, vuelvan y sigan su estudio, o sea, no se pierdan, porque a veces lo que pasa es que ya se van y no vienen después de 2 o 3 años, y ahí es donde a veces ocurren también los diagnósticos tardíos, ¿no? Entonces es importante las pruebas genéticas para diagnosticar enfermedades, para identificar cambios en los genes que van a ser responsables de una enfermedad ya diagnosticada. Por ejemplo, ya tenemos el diagnóstico de, por ejemplo, el síndrome de Marfan, ¿no? Y si son adultos y quieren tener hijos o familia, de repente el poder hacer el estudio genético, a pesar de que ya hay un diagnóstico clínico que pueda ser confirmatorio por los criterios, eh, se requiere hacer el estudio genético para el diagnóstico prenatal, ¿no? O para someterse a algún tratamiento de fertilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, podría ser importante también para identificar estos cambios, ¿no? Determinar la gravedad de una enfermedad. Hay ciertas variantes genéticas, no en todos los casos, pero en muchos casos ciertos tipos de mutaciones tienen cierta correlación con el fenotipo, ¿no? Y algunas mutaciones van a ser más severas que otras. Luego, también nos permite orientarlo a los médicos para decidir cuál será la mejor medicina o un tratamiento para ciertos individuos. Y esto pasa mucho en cáncer, sobre todo, ¿no? Con la medicina de precisión, que para determinado quimioterápico, determinado medicamento biológico o inmunoterapia, se requiere la expresión de cierto gen, ¿no? O la mutación de cierto gen. Y cuando se confirma esa mutación, se le brinda un tratamiento y el resultado es mucho mejor, ¿no? Entonces, lo que antes teníamos que un medicamento para todos, ahora es un medicamento de acuerdo al perfil genético de repente o a las características propias de la persona y del tumor, ¿no? Que es la medicina de precisión.
identificar cambios en los genes que pudieran aumentar el riesgo de contraer una enfermedad también, ¿no? Si es que hay enfermedades de inicio en el adulto o el mismo cáncer que se ha determinado de repente como un síndrome de predisposición al cáncer hereditario y esta persona ya tiene hijos, entonces se pudiera hacer la asesoría genética en los hijos y de acuerdo a su propia, una vez teniendo toda esta información, pueden tomar una decisión para decidir si se hacen o no la prueba, ¿no? Entonces, y de esta manera, antes de vivir con la preocupación de si tendré el mismo problema o no, heredaré, digamos, el cáncer o no, entonces pudiera hacerme esta prueba y si sale negativo, pues me libero de esa carga o preocupación que pudiera tenerlo. Si sale positivo, puedo tomar acción también, ¿no? Ciertas medidas para prevenir la recurrencia o para minimizar los riesgos, ¿no? También nos permite identificar cambios genéticos que pudieran heredarse a los hijos, ¿no? Y aquí tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico prenatal o preimplantacional, ¿no? Parejas que son portadores, que saben que tienen un riesgo alto en embarazos naturales, pudieran también tomar como una opción el ir a tratamientos de fertilización in vitro, por ejemplo, con diagnóstico preimplantacional, ¿no? Entonces es una opción que tienen las parejas y obviamente cada pareja pues toma su propia decisión, pero lo importante es que tengan toda la información y que puedan tomar una decisión lo más acertada y lo más adecuada para ellos. Determinar la presencia de ciertas enfermedades tratables en recién nacidos, ¿no? Hay enfermedades que están dentro del grupo de los errores innatos del metabolismo que si no, físicamente no se van a reconocer y si no se hace una prueba, como la prueba de tamizaje, no se va a poder detectar. Se va a detectar cuando ya aparezcan los síntomas, pero los síntomas pueden aparecer ya cuando hay complicaciones, cuando hay secuelas que pueden ser irreversibles. Entonces, lo ideal es detectarlo antes de, por ejemplo, una fenilcetonuria, que es una condición genética en la cual hay un trastorno de metabolismo del aminoácido fenilalanina. Y físicamente un recién nacido no va a tener ninguna expresión, ¿no? Sino el problema va a ser en su metabolismo. Entonces, si lo detectamos a tiempo, podemos darle unas fórmulas especiales libres de fenilalanina, ya que no lo puede procesar normalmente por la alteración genética. Y con esto puede hacer una vida normal y tener una muy buena calidad de vida, a diferencia de repente de si no fuera diagnosticado, ¿no? O hay un diagnóstico tardío. Ahora, ¿por qué someterse a una prueba? Entonces, obviamente, para confirmar o descartar un diagnóstico en una persona que presenta síntomas de una enfermedad genética. Para personas con antecedentes familiares o con hijos con una enfermedad genética y para detectar posibles enfermedades genéticas en recién nacidos con el objetivo de iniciar un tratamiento lo antes posible. En relación a los tipos de pruebas genéticas, tenemos tres tipos, ¿no? Las citogenéticas, las bioquímicas y las pruebas moleculares. Dependiendo de la enfermedad que yo sospeche, pues puedo pedir pruebas citogenéticas cuando mi sospecha es una normalidad cromosómica y esta prueba puede detectar alteraciones ya sea en el número o en la estructura de los cromosomas. Puedo pedir pruebas bioquímicas cuando la sospecha es de un error innato de metabolismo y estas pruebas bioquímicas van a incluir el dosaje de ciertas proteínas, el dosaje de metabolitos o estudios de actividad enzimática y aún así ser pruebas genéticas, porque lo que va a evaluar son justamente el producto de esos genes. O pruebas ya moleculares que requieren mayor tecnología y personal entrenado, como el secuenciamiento, ¿no? Y puede detectar mutaciones en el ADN dependiendo del alcance de la prueba. Hay de pruebas dirigidas que también se llaman estudios target, cuando ya hay una mutación identificada en la familia y solo quiero saber si la heredaron o no los siguientes miembros, ¿no? Los hijos, por ejemplo, puedo hacer el análisis de un solo gen si mi sospecha es muy alta. Por ejemplo, la condroplasia, sé que es producida por una mutación en el gen del receptor de factor de crecimiento de fibroblastos, entonces solo analizo el gen, ¿no? Pero si de repente mi sospecha es de una condición que está producida por muchos genes, por ejemplo, la falla medular asociada a la anemia de Fanconi, que sabemos que hay varios genes relacionados, entonces quizás lo ideal es hacer un panel genético, donde va a ser un conglomerado de genes que se van a analizar dentro de los 20.000 que aproximadamente tenemos y que van a estar relacionados a un fenotipo específico, ¿no? Por ejemplo, si mi sospecha es cáncer hereditario, puedo hacer un panel genético para cáncer hereditario. Y cuando mi diagnóstico diferencial es muy amplio,
De repente hay manifestaciones cardíacas, pero también respiratorias y también neurológicas, y no puedo pedir un panel de neuromusculares o un panel de cardiomiopatías porque gastaría mucho en hacer uno y otro panel, entonces hago una prueba más amplia, como el exoma o el genoma, ¿no? Que está más dirigido al diagnóstico de enfermedades o la sospecha de enfermedades genéticas que tienen un diagnóstico diferencial muy amplio. Y dentro de las pruebas genéticas podemos realizarlas en el tamizaje neonatal para la detección de portadores, para el diagnóstico prenatal, como pruebas predictivas o de predisposición genética, incluso en pruebas forenses. Estas pruebas forenses no las vamos a tratar ahora, pero tienen que ver con el tema de paternidad, ¿no? O identificación también en la parte criminalística, ¿no? En relación al tamizaje neonatal, tenemos una ley en el Perú que ha sido modificada también ahora último por la ley 31975, donde dice que todo nacido vivo dentro de los primeros 28 días de vida tiene derecho al examen médico detallado que incluyen estas 7 condiciones, ¿no? El hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria, fibrosis quística, que se van a poder detectar con la prueba del talón, que generalmente se hace al segundo o tercer día de vida. Y otras pruebas funcionales como la hipoacusia congénita, catarata congénita y cardiopatías. En relación a la detección de portadores, estas se van a hacer en personas, ¿quiénes son los portadores? Serían personas sanas que tienen variantes genéticas que no se manifiestan porque van a ser recesivas, pero que cuando se juntan dos portadores, ahí sí puede ocurrir que en su descendencia se presenten niños con esta condición, ¿no? Entonces, el genetista va a ayudar a que las personas y las familias interpreten, ¿no? La historia familiar y médica para identificar la posibilidad de recurrencia o aparición de una enfermedad, ya sea porque ya nació un bebé con alguna enfermedad recesiva y que nos permita sospechar que los padres son portadores, o porque hay una pareja que tiene antecedentes de enfermedades genéticas recesivas o son consanguíneos, a veces se unen entre primos hermanos o tienen un pariente en común, entonces el riesgo de enfermedades recesivas es mayor y es ahí donde se indica también las pruebas para detección de portadores. El diagnóstico prenatal, obviamente en una embarazada, se puede hacer a través de la extracción de líquido, ¿no? Guiado por ecografía, que lo hace el ginecobstetra, a través de la amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriales. Y esta muestra se manda al laboratorio de genética y se pueden hacer estudios de cariotipo o se puede mandar a otros laboratorios para estudios moleculares, por ejemplo, cuando ya hay una sospecha específica. El diagnóstico prenatal permite informar, ¿no? A la pareja sobre ciertas anormalidades de repente que de inicio se sospecharon por ecografía y con las pruebas genéticas ya nos permiten confirmar un diagnóstico y brindar una asesoría genética adecuada, ¿no? Entonces, esta asesoría puede ayudar a las parejas a tomar decisiones bien informadas con respecto al embarazo. En relación a las pruebas predictivas, generalmente hablamos de pruebas predictivas y de predisposición cuando van a afectar a personas en la etapa adulta, ¿no? Es decir, de repente se diagnostican a los 40, 45 años y generalmente a esa edad ya tienen hijos. Entonces los hijos que en ese momento, cuando los tuvieron, no sabían que tenían una condición genética que podía heredarse, pudieran tener esa preocupación de si van a heredar o no la condición de sus padres. Ese ejemplo de la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad neurológica degenerativa que va a llegar en el tiempo, en los años, hacia la demencia y la muerte temprana, es una enfermedad de herencia autosómica dominante. Y si la enfermedad la tiene uno de los padres, ya sea papá o mamá, como es de herencia dominante, el riesgo es de un 50%, que es un riesgo alto, ¿no? Entonces se pueden hacer pruebas predictivas, obviamente brindando la asesoría genética pre-test y dependiendo de la decisión del propio paciente, tiene la autonomía de decidir si quiere someterse o no a estas pruebas. Y de esta forma poder predecir si va a manifestar los síntomas o no. Las pruebas de predisposición son muy semejantes y ejemplo de ello es el cáncer, ¿no? El cáncer en realidad no se hereda, heredamos la predisposición a y podemos diagnosticar síndrome de predisposición genética al cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, de próstata, gástrico, ¿no? Y a veces tenemos
familias donde varios hermanos, digamos, son 8 hermanos y 5 de ellos tuvieron cáncer de colon y todos tuvieron hijos. Entonces esas pruebas de predisposición se pueden hacer a los hijos que están sanos, que todavía no tienen cáncer, si es que se identificó la variante genética en esa familia, ¿no? Y de esta manera saber si tienen o no la variante y con ello definir si van a hacerse la colonoscopia o no más periódica, ¿no? Obviamente los que son portadores pues van a requerir un control o una vigilancia más continua. Bien, ¿y cuáles son los beneficios y desventajas de las pruebas genéticas? En realidad, como beneficios nos brindan información, nos confirman un diagnóstico, nos permiten establecer pronósticos y brindar una asesoría genética adecuada. En cuanto a las desventajas, pueden haber ciertas desventajas dependiendo de la persona, emocionales de repente que generen estrés, desventaja financiera por su alto costo o un riesgo de discriminación, por ejemplo, en los seguros privados, donde cuando hay una enfermedad genética preexistente quizás ya se va a limitar, ¿no? El acceso, entonces siempre hay estos riesgos y esto se conversa, ¿no? Antes de que cualquier persona pueda someterse a una prueba genética y de hecho tiene que firmar un consentimiento informado. Las limitaciones de las pruebas, que no hay ninguna prueba que sea 100%, sino que tienen un rendimiento, aun cuando salgan negativas, pudiera haber un riesgo residual, ¿no? O de otros genes que todavía no se han estudiado. Entonces eso también se conversa al momento de la asesoría genética post-test. Un resultado positivo me confirma un diagnóstico, un resultado negativo me aleja la probabilidad, pero no me lo descarta al 100%, justamente teniendo en consideración estas limitaciones de las pruebas, y los resultados inciertos que recibimos de los estudios moleculares, que generalmente pueden cambiar en el tiempo y que a la fecha a veces no hay suficiente información para clasificarlos como patogénicos, es decir, que se asocian a enfermedad, o como negativos. Entonces queda en la zona gris, en el cual en un año, 2 años puede replantearse y reclasificarse. Bien, entonces finalmente ya a manera de conclusión y para recordar entonces cuál la utilidad de las pruebas genéticas que nos permiten tanto diagnosticar la enfermedad, precisar los factores genéticos que causaron la enfermedad, predecir qué tan grave pudiera ser la enfermedad, elegir una medicina y la dosis correcta, describir factores genéticos que aumentan el riesgo de enfermedad, identificar factores genéticos que puedan pasarse a los hijos y determinar la presencia de ciertas enfermedades tratables en recién nacidos. Ya ustedes al inicio han estado viendo este curso. Hay un curso en el aula virtual de Senate, de Teleduca, al cual pueden inscribirse. Hay videos muy didácticos del curso de asesoría genética, totalmente libre para todos los que estén interesados. Los invitamos también, actualmente hay un protocolo de investigación abierto, que es un estudio multicéntrico titulado Hacia el estudio de genoma de poblador peruano, prevalencia de mutaciones germinales entre diversas cortes de probandos con sospecha de síndrome de predisposición de cáncer hereditario, que lo hace el Centro de Genética y Biología Molecular de la Universidad de San Martín a través del doctor José Luis Buleje, que es el investigador principal, y el Hospital Rebagliati es uno de los centros que participa. Y aquí en este estudio se están haciendo estudios genéticos para pacientes que cumplan los criterios, ¿no? Para poder sospechar un síndrome de predisposición en estos 5 tipos de cáncer, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, de endometrio y gástrico. Así que ahí tienen los datos y el WhatsApp y el correo del servicio por si tienen algún familiar o paciente con sospecha de un cáncer hereditario, y a través del estudio se le puede hacer un panel genético multicáncer para evaluar si tienen variantes o no asociadas. Muy bien, muchas gracias por su atención y queda atenta a las preguntas. Tenemos ya algunas preguntas de Susana de la Cruz. ¿Cuáles son las condiciones para que una muestra de líquido amniótico siempre tenga un resultado y no sea informada que no crecieron células? Gracias por su pregunta. De hecho, en las pruebas citogenéticas, sobre todo las que se realizan de forma prenatal, tienen un riesgo de contaminación si es que manipulamos mucho la muestra. Entonces, en el caso específico del líquido amniótico, lo ideal es enviar la muestra en la misma jeringa que se sacó. Es decir, si utilizan una jeringa de 20, extraen el líquido, le ponen una tapa y la mandan lo más pronto posible al laboratorio. Si es que ustedes lo que hacen es
llenar otros tubitos, ahí están aumentando el riesgo de contaminación y muchas veces esa es la causa de la falta de crecimiento. Lo otro es que haya poca muestra, ¿no? Y que no permite el crecimiento, porque recuerden que en el estudio de cariotipo lo que tenemos que hacer es cultivar células, entonces puede ser también esa una causa, que haya poca cantidad, ¿no? Y evitando siempre o eliminando la primera parte de la jeringa donde a veces hay células maternas o sangre y esto pueda también contaminar el cultivo y hacer finalmente el cariotipo de la madre y no del bebé. Gracias, doctora. María Soledad pregunta, ¿las pruebas son costosas por las altas tecnologías que requieren? ¿Hay presupuesto para adquirirlas en salud? Es muy necesario. Em, las pruebas genéticas en general son de alto costo. Y en países como el nuestro, incluso a veces son de mayor costo que hacerlo fuera, ¿no? Justamente porque la importación hace que se encarezcan los reactivos, ¿no? Hay hospitales públicos que sí lo realizan o realizan ciertos estudios genéticos, obviamente con muchas limitaciones por el tema de presupuesto, en eSalud no tenemos la tecnología para hacer las pruebas moleculares aún. Se hacen pruebas moleculares, pero más relacionadas al tema de trasplante o en enfermedades infecciosas y no tanto para enfermedades genéticas o raras. Sí se hacen las pruebas de cariotipo, por ejemplo, en diferentes tejidos, en hospitales nacionales como el Hospital Rebagliati y el Hospital Almenara. Y dependiendo de la condición, pudieran, como en otras pruebas, por ejemplo la resonancia, si es que cumple ciertos criterios y amerita, ¿no? Y se soporta a través de una junta médica de repente, pudieran acceder a través de mecanismos de tercerización, ¿no? Para pruebas genéticas. El plan que se tiene a futuro es sí poder implementarlas. De hecho, nosotros como servicio de genética hemos hecho el requerimiento para poder implementarlas, pero sabemos que también eso toma un tiempo y dependemos también del presupuesto institucional, ¿no? Pero sí, de hecho estamos en ese camino y ojalá se pudieran implementar pronto. Gracias, doctora. Desde nuestro canal de YouTube pregunta Mónica, ¿la osteogenesis imperfecta ya es una enfermedad hereditaria? Sí, de hecho, muchas gracias por la pregunta. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad genética y sí puede heredarse. En algunos casos puede ser de novo también, de padres sanos. Hay diferentes genes relacionados al colágeno que producen fenotipos que pueden ser leves, como la osteogénesis tipo 1, tipo 4, o formas intermedias como la 3 o severas como la 2, que incluso pueden ser letales. Todos los casos son de causa genética y en la mayoría de los casos si hacemos una prueba podemos detectar la alteración específica, ¿no? Independientemente de si se detecta o no la alteración, el diagnóstico en la osteogénesis imperfecta puede llegarse y confirmarse incluso por la clínica, los antecedentes de fracturas, ya sea incluso prenatales, intraútero y obviamente postnatales, por golpes ligeros que no ameriten una fractura y sin embargo un pequeño golpecito y se realizan múltiples fracturas. Y con el aspecto radiológico también, ¿no? O sea, evidenciando esas fracturas podemos definir un diagnóstico y empezar un tratamiento, ¿no? Pero sí, o sea, sí son condiciones genéticas. Gracias, doctora. Por un tema de tiempo ya no vamos a poder realizar más preguntas, pero igualmente les comentamos que este programa de genética continúa el jueves 11 hasta un par de días más y también contamos con una siguiente capacitación con la doctora Milagros Dueñas para que puedan también absolver sus dudas. Y bueno, invitamos a la doctora que nos pueda dejar sus palabras finales para concluir la sesión. Bien, muchas gracias por su atención. Un saludo a los 122 participantes de Zoom y a los que nos siguen por YouTube. Los invito para que puedan acompañarnos el día 11 en la siguiente charla, que es qué son las enfermedades genéticas y cuándo sospecharlas, y continuar con esta ronda de preguntas. Y recuerden que también está el curso de Teleduca y asesoría genética y tienen también nuestro dato de contacto para cualquier otra duda. Encantada de poder estar con ustedes.